Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Hay lugares en este mundo donde lo antiguo nunca muere, donde las tradiciones se mezclan con algo más oscuro, algo que no podemos explicar con la razón. Catemaco es uno de esos lugares, un pueblo rodeado de niebla y misterio, donde la brujería no es solo una leyenda, sino parte de la vida diaria. Lo que voy a contar sucedió hace poco, y aunque muchos prefieren no hablar de ello, las personas que vivían cerca de esa cabaña todavía recuerdan aquella noche de fin de año. Era diciembre del 2023, cuando Mónica decidió que quería celebrar el año nuevo de forma diferente. Llevaba meses planeando unas vacaciones con sus amigos más cercanos, y Catemaco parecía el destino perfecto. Mónica era de la Ciudad de México, una mujer de 32 años que trabajaba en una oficina y necesitaba un descanso de la rutina. Convenció a sus amigos Roberto, Claudia y Fernando de que la acompañaran. Los cuatro alquilaron una cabaña en las afueras del pueblo, una construcción rústica pero cómoda, que ofrecía una vista increíble de las montañas y tenía un gran patio trasero que daba directamente a la selva. Llegaron el 29 de diciembre por la tarde. El viaje había sido largo pero valía la pena. La cabaña estaba rodeada de árboles altos y densos y el aire olía a tierra mojada y vegetación. Descargaron sus maletas y se acomodaron. Esa primera noche cenaron tamales y bebieron cerveza mientras planeaban qué harían durante su estancia. Al día siguiente, el 30 de diciembre, bajaron al pueblo para comprar provisiones. Catemaco era un lugar peculiar. Las calles estaban llenas de tiendas de brujería y mercados donde vendían amuletos, velas de colores extraños y hierbas que ninguno de ellos reconocía. Los vendedores les hablaban de limpias espirituales y rituales de protección. Al principio les parecía pintoresco, incluso divertido. Mientras compraban frutas en el mercado, un hombre mayor se les acercó. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca y pantalones de manta. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas y sus ojos eran de un color café tan oscuro que parecían negros. Les sonrió mostrando algunos dientes faltantes. Les preguntó si eran visitantes y ellos asintieron. El hombre les dijo que era afortunado haberlos encontrado porque conocía a alguien especial. Un brujo, dijo, uno de los más respetados de toda la región. Este brujo realizaba un ritual único cada víspera de Año Nuevo. Un ritual de limpieza profunda que eliminaba todas las malas energías acumuladas durante el año y preparaba el espíritu para recibir el nuevo ciclo. Mónica intercambió miradas con sus amigos. Sonaban como palabras de vendedor tratando de sacarles dinero, pero había algo en la forma en que el hombre hablaba que los intrigaba. Además, habían venido a Catemaco buscando precisamente ese tipo de experiencias. Roberto preguntó cuánto costaría, y el hombre mencionó una cantidad bastante razonable. Después de pensarlo un momento, aceptaron. El hombre les dio indicaciones para llegar a la casa del brujo esa misma tarde. Les dijo que fueran preparados, que el ritual requería fe y apertura mental. Luego desapareció entre la multitud del mercado antes de que pudieran hacerle más preguntas. Siguieron las indicaciones y llegaron a una casa pequeña en una calle apartada. La puerta estaba entreabierta. Tocaron, y una voz grave les dijo que entraran. Adentro encontraron a un anciano sentado en una silla de madera. Tenía el cabello blanco y largo, recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Su piel era oscura y curtida por el sol. Llevaba un collar de cuentas rojas y negras. El brujo los miró durante un largo momento sin decir nada. Mónica sintió un escalofrío bajo esa mirada penetrante. Finalmente el anciano habló. Les preguntó si estaban seguros de querer hacer el ritual, si comprendían que una vez iniciado no podía detenerse. Todos asintieron aunque ninguno sabía realmente a qué se estaba comprometiendo. El brujo aceptó.
Les dijo que fuera al día siguiente, en la víspera de Año Nuevo, exactamente a las 11 de la noche. Debían esperarlo en la cabaña, y él llegaría puntual. No debían comer nada pesado durante el día, y tenían que vestir ropa cómoda de colores claros. Les advirtió que el ritual se realizaría en la naturaleza, en el lugar donde las energías son más fuertes. Regresaron a la cabaña con una mezcla de emoción y nerviosismo. Fernando bromeaba diciendo que probablemente solo sería un show para turistas, pero Claudia comentó que había sentido algo extraño en la presencia del brujo, algo que no podía explicar. El 31 de diciembre amaneció nublado. Pasaron el día explorando los alrededores, caminando por senderos entre la vegetación y tomando fotografías. Trataban de mantenerse entretenidos, pero todos pensaban en lo que sucedería esa noche. Comieron ligero como les había indicado el brujo, solo frutas y agua. A medida que caía la tarde, el cielo se volvió más oscuro de lo normal. No había estrellas visibles. Una niebla espesa comenzó a rodear la cabaña, como si la selva misma se estuviera acercando. Prepararon una cena sencilla con tortillas y frijoles. Nadie tenía mucho apetito. A las 11 en punto escucharon 3 golpes firmes en la puerta. Mónica fue a abrir y encontró al brujo parado en el umbral. Llevaba una bolsa de tela sobre el hombro y en su mano sostenía un bastón de madera tallado con símbolos que ninguno reconoció. Sin saludar, entró y les indicó que lo siguieran. Los condujo hacia el patio trasero. La niebla era tan densa que apenas podían ver más allá de unos metros. El brujo caminaba con seguridad, como si conociera cada piedra y cada rama del camino. Ellos lo seguían en fila, sintiendo cómo el suelo cambiaba bajo sus pies. Primero era pasto, luego hojas secas que crujían con cada paso, y finalmente tierra suelta y polvorienta. Se adentraron en la selva. Los sonidos nocturnos los rodeaban, grillos y animales que no podían identificar. El brujo no hablaba. Solo avanzaba con su bastón golpeando rítmicamente el suelo. Caminaron durante lo que pareció una eternidad hasta que llegaron a un claro entre los árboles. El brujo se detuvo y dejó su bolsa en el suelo. Les ordenó que se sentaran formando un círculo. Obedecieron sin cuestionar. El anciano sacó de su bolsa un recipiente con sal y comenzó a caminar alrededor de ellos, derramando la sal hasta formar un círculo perfecto que los encerraba. Mónica observaba cada movimiento. Había algo hipnótico en la forma en que el brujo se movía. Luego sacó 4 velas negras, tan negras que parecían absorber la poca luz que había. Las colocó en 4 puntos alrededor del círculo y las encendió. Las llamas ardieron inmediatamente, más altas de lo que debería ser natural, y con un color azulado en los bordes. El brujo se sentó frente a ellos fuera del círculo. Comenzó a cantar en un idioma que ninguno conocía. Las palabras sonaban antiguas, guturales, como si vinieran desde lo más profundo de la tierra. El canto se hacía cada vez más intenso y el aire pareció volverse más pesado. Después de varios minutos, el brujo se detuvo. Abrió su bolsa nuevamente y sacó 4 hojas de papel amarillento y 4 bolígrafos de tinta negra. Le entregó una hoja y un bolígrafo a cada uno de ellos. Con voz firme les dio instrucciones. Debían escribir su nombre completo, su fecha de nacimiento y su peor miedo. El miedo más profundo que tuvieran, aquello que los aterrorizaba en las noches, lo que no se atrevían a confesar a nadie. Les dijo que esto era necesario para que el ritual funcionara, que al quemar esos papeles en el fuego sagrado, sus miedos serían consumidos, y el nuevo año los recibiría libres y purificados. Mónica dudó por un momento. Miró a sus amigos y todos parecían estar igual de indecisos. Pero habían llegado hasta ahí. Roberto fue el primero en empezar a escribir. Los demás lo siguieron. Mónica escribió su nombre completo, su fecha de nacimiento, y luego se detuvo en la última parte. Su peor miedo. Pensó en varias cosas, en perder a sus seres queridos, en quedarse sola, pero finalmente escribió la verdad. Tenía miedo de no haber vivido realmente, de despertar un día siendo vieja y darse cuenta de que había desperdiciado su vida. Era un miedo que la perseguía desde hacía años. Cuando terminaron, el brujo les pidió que doblaran los papeles y los sostuvieran en sus manos. Sacó otro recipiente de su bolsa,
uno de metal oxidado, y lo colocó en el centro del círculo. Con un movimiento rápido, derramó un líquido transparente dentro y lanzó una cerilla encendida. Las llamas brotaron instantáneamente, grandes y voraces, uno por uno. Les indicó que arrojaran sus papeles al fuego. Roberto fue primero. Lanzó su papel y las llamas lo devoraron en segundos. Luego Claudia, después Fernando y finalmente Mónica. Todos observaban cómo sus secretos se convertían en cenizas. Sacaron una botella de champán que habían traído y brindaron. Reían nerviosos, sintiendo que habían participado en algo especial, algo que recordarían siempre. El brujo observaba en silencio con una expresión que Mónica no pudo descifrar. Entonces sucedió algo extraño. El viento que había estado soplando suavemente se detuvo por completo. La selva quedó en un silencio absoluto. Ni un grillo, ni un movimiento de hojas. Era como si todo ser viviente hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Las llamas del recipiente de metal seguían ardiendo, pero ahora producían un humo negro y espeso que no se dispersaba, sino que permanecía flotando sobre ellos como una nube. El olor cambió. Ya no era el aroma a papel quemado, sino algo más denso, más desagradable. Olía a carne quemándose. Mónica sintió que algo no estaba bien. Miró a sus amigos y vio la misma expresión de inquietud en sus rostros. Fernando se llevó la mano a la nariz tratando de bloquear el olor. Claudia se puso de pie, pero el brujo le gritó que no saliera del círculo, que debía permanecer dentro sin importar qué. Fue entonces cuando comenzó la comezón. Mónica sintió primero un ligero cosquilleo en los brazos, como si miles de hormigas caminaran sobre su piel. Se rascó pensando que era solo su imaginación, pero la sensación se intensificó. Roberto también se estaba rascando, y luego Claudia y Fernando. La comezón se volvió insoportable. Mónica se rascaba con desesperación, pero no encontraba alivio. Era como si algo bajo su piel estuviera moviéndose, quemándose. Miró sus brazos y vio que su piel comenzaba a enrojecerse, a formar ampollas. Los gritos comenzaron. Fernando fue el primero en gritar de dolor. Se arrancaba la camisa tratando de alcanzar su espalda. Claudia lloraba, mientras se rascaba el cuello hasta sangrar. Roberto se había tirado al suelo revolcándose, su rostro contorsionado en una mueca de agonía. Mónica sintió un dolor ardiente en su espalda, como si alguien le estuviera presionando un hierro al rojo vivo contra la piel. Se tiró al suelo tratando de apagar ese fuego invisible. Rodó sobre la tierra, pero el dolor solo aumentaba. Podía sentir cómo su piel se ampollaba, cómo se desprendía en pedazos. Entre el dolor y los gritos, alzó la vista y vio algo que la aterrorizó más que el sufrimiento físico. Sus amigos estaban en el suelo retorciéndose, sus cuerpos ardiendo desde adentro, pero sus sombras permanecían sentadas en el círculo. Las sombras no se movían, estaban quietas como si estuvieran esperando algo. Mónica gritó con más fuerza. El pánico se mezcló con el dolor. No entendía qué estaba sucediendo. Miró hacia el brujo buscando ayuda, buscando una explicación. El anciano seguía sentado fuera del círculo, pero ahora su piel también comenzaba a cambiar. Con horror, Mónica vio cómo la piel del brujo se oscurecía, se arrugaba como papel viejo. Pequeñas brasas aparecían sobre su rostro, sobre sus manos. Su piel literalmente se estaba consumiendo, convirtiéndose en cenizas que caían al suelo como nieve negra. Mónica se arrastró hacia él. Cada movimiento era una tortura, pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué les estaba pasando esto. Llegó hasta donde estaba el brujo, y con voz quebrada por el dolor, le preguntó por qué les hacía esto. El brujo la miró. Sus ojos seguían vivos en ese rostro que se desmoronaba. Habló con una voz que ya no parecía humana, una voz que venía desde algún lugar muy lejano y muy antiguo. Le dijo que Catemaco era un lugar especial, un lugar donde lo viejo nunca muere. Cada año la tierra exigía una ofrenda. Cada víspera de Año Nuevo, algo debía ser entregado para mantener el equilibrio. Los brujos de Catemaco lo sabían, lo habían sabido siempre. Era el precio por el poder que obtenían de ese lugar. Mónica apenas podía procesar las palabras.
Su cuerpo ardía, podía sentir cómo la vida se le escapaba. El brujo continuó hablando. Le dijo que lo que habían escrito en esos papeles no eran sus miedos. O sí lo eran, pero eso no importaba. Lo que realmente habían escrito era un contrato. Al poner su nombre completo, su fecha de nacimiento y su esencia más íntima en ese papel, habían entregado algo más. Habían entregado el vínculo que mantenía sus almas atadas a sus cuerpos. Lo que se quemó en ese fuego no fueron sus miedos. Fue algo mucho más valioso. Fueron sus almas. Mónica quiso gritar, pero ya no le salía la voz. El dolor era tan intenso que su mente comenzaba a apagarse. Miró hacia el círculo y vio que sus amigos ya no se movían. Sus cuerpos yacían inmóviles sobre la tierra, la piel quemada y agrietada, pero las sombras seguían ahí, sentadas, esperando. El brujo le explicó que él también era parte de la ofrenda. Cada año elegía a un grupo de visitantes, los convencía de realizar el ritual, y todos ardían juntos. Era su castigo y su destino por haber usado esos poderes prohibidos décadas atrás. Estaba condenado a repetir este ciclo cada víspera de Año Nuevo, a quemar con otros, a ofrecer almas a la tierra hambrienta de Catemaco. La piel del brujo terminó de desmoronarse. Sus huesos se hicieron polvo. Y entonces ya no quedó nada de él, solo cenizas que el viento comenzó a dispersar. Mónica sintió cómo su propia piel se consumía. El dolor era tan absoluto que ya no era dolor, era solo vacío. Sus pensamientos se fragmentaban. Quiso recordar a su familia, a su vida, pero todo se desvanecía como humo. Lo último que vio antes de que la oscuridad la tragara fueron esas sombras en el círculo, ahora de pie, caminando lentamente hacia la selva, llevándose consigo lo que alguna vez había sido su esencia. El silencio regresó al claro. Las velas se apagaron. El fuego se extinguió. No quedó nada más que cenizas y el olor persistente a carne quemada que se mezclaba con la niebla. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en lugares donde la niebla se confunde con el humo de las velas y donde la gente todavía cree en lo que no se ve. Catemaco es uno de esos lugares. Un pueblo en Veracruz donde los brujos no son leyendas sino realidad, donde la magia negra se respira en el aire húmedo de la noche, y donde hay familias que aprenden, demasiado tarde, que hay deudas que no se pagan con dinero. Esta es la historia de lo que le pasó a un niño llamado Daniel, un niño de apenas 8 años que vivía en un pueblo cercano a Catemaco. Su familia era humilde. Su padre, Roberto, trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se escondía. Su madre, Elena, vendía tamales en el mercado. Apenas les alcanzaba para comer, pero eran felices, o al menos eso creían. Todo cambió cuando Roberto se enfermó. Una fiebre extraña que no lo dejaba levantarse de la cama. Los doctores del centro de salud no sabían qué tenía. Le daban medicinas, pero nada funcionaba. Cada día que pasaba, Roberto se ponía peor. Su piel se volvía más pálida. Sus ojos se hundían en las cuencas. Elena lloraba todas las noches mientras veía a su esposo consumirse como una vela que se derrite. Fue una vecina quien le sugirió ir a Catemaco. Allá había brujos que podían curar lo que los doctores no podían. Elena no creía mucho en esas cosas, pero estaba desesperada. Cuando una madre ve morir a su esposo y sabe que sus hijos van a quedar sin padre, hace lo que sea. Lo que sea. Un martes por la tarde Elena tomó un autobús a Catemaco. Llevaba en su bolsa todo el dinero que había ahorrado. No era mucho, apenas unos cientos de pesos, pero era todo lo que tenía. El viaje duró 2 horas. 2 horas en las que Elena rezaba en silencio, pidiendo que alguien pudiera ayudar a Roberto. Cuando llegó a Catemaco, preguntó por los brujos. La gente la miraba con lástima. Algunos le señalaban hacia el cerro, donde vivía el más poderoso de todos, un hombre al que llamaban Don Aurelio. Un brujo que podía hacer milagros, decían, pero también decían otras cosas. Cosas que Elena prefirió no escuchar en ese momento. Subió por un camino de tierra. El sol ya se estaba ocultando. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos que intentaban atraparla.
Había pocas casas por ahí, casas viejas con techos de lámina oxidada, perros flacos que ladraban desde lejos, y un silencio pesado que le apretaba el pecho. Al final del camino encontró una casa pintada de azul oscuro. Tenía cruces dibujadas en las paredes y velas encendidas en la entrada. El olor a copal era tan fuerte que mareaba. Elena tocó la puerta de madera. Nadie respondió. Tocó otra vez, más fuerte. Entonces escuchó pasos lentos que venían desde adentro. Pasos que arrastraban los pies. Y la puerta se abrió. Don Aurelio era un hombre viejo, muy viejo. Su piel estaba tan arrugada que parecía corteza de árbol. Tenía el pelo blanco y largo, amarrado en una cola. Pero lo que más le impresionó a Elena fueron sus ojos. Eran negros, completamente negros, como si las pupilas hubieran devorado todo lo demás. Y cuando la miró, Elena sintió que ese hombre podía ver dentro de ella, ver sus miedos, sus secretos, su desesperación. No le preguntó qué necesitaba. Ya lo sabía. La hizo pasar a una habitación oscura llena de imágenes de santos y vírgenes, pero también había otras cosas. Frascos con líquidos de colores extraños, huesos colgando del techo, muñecos clavados con alfileres, cosas que hicieron que Elena quisiera salir corriendo. Pero pensó en Roberto, en Daniel, en sus otros 2 hijos, y se quedó. Don Aurelio le dijo que podía curar a su esposo, que era algo fácil para él. Pero todo tiene un precio, dijo. Elena sacó el dinero de su bolsa. El brujo ni siquiera lo miró. Ese dinero no me sirve, dijo con una voz que sonaba como piedras chocando. Yo no cobro en pesos. Yo cobro en otras cosas. Elena sintió que se le helaba la sangre. Preguntó qué quería entonces. Don Aurelio se quedó callado un momento largo, muy largo. Miraba a Elena con esos ojos negros que no parpadeaban. Finalmente habló. Quiero el alma de tu hijo mayor, dijo. Cuando cumpla 9 años, vendré por ella. Elena casi se desmaya. Empezó a temblar. Le dijo que no, que jamás haría eso. Don Aurelio se encogió de hombros. Entonces tu esposo va a morir, dijo, y tus hijos van a crecer sin padre, van a pasar hambre, van a sufrir. Pero tú decides. Elena lloraba, le suplicaba que pidiera otra cosa, cualquier cosa, pero el brujo no cambiaba de opinión. Le dijo que tenía hasta la medianoche para decidir, que si salía de esa casa sin aceptar, ya no había vuelta atrás. Roberto iba a morir esa misma noche. No sabemos qué pensó Elena en esos minutos. Tal vez pensó que el brujo no podía hacer lo que decía, que era mentira, que Daniel cumpliría 9 años y nada iba a pasar. O tal vez pensó que era mejor salvar a Roberto ahora y preocuparse después. El caso es que aceptó. Dijo que sí. Y don Aurelio sonrió. Fue una sonrisa que Elena nunca pudo olvidar. Una sonrisa sin alegría, sin humanidad. El brujo sacó un cuchillo pequeño. Le dijo a Elena que tenía que firmar con sangre. Ella extendió la mano. Don Aurelio le hizo un corte en la palma. No dolió tanto como Elena pensó que dolería. La sangre cayó en un papel amarillo lleno de símbolos raros. Y cuando la última gota tocó el papel, Elena sintió algo, como si algo se hubiera roto dentro de ella, como si hubiera perdido algo que nunca iba a recuperar. Vete, le dijo el brujo. Tu esposo va a estar bien mañana. Pero recuerda, cuando Daniel cumpla 9 años, vendré por lo que es mío. Elena salió de esa casa corriendo, bajó el cerro tropezándose con las piedras. Lloraba sin parar, pero en su mente trataba de convencerse de que había hecho lo correcto, que Roberto se iba a curar, que eso era lo importante. Y Roberto sí se curó. Al día siguiente, cuando Elena regresó a su casa, su esposo estaba sentado en la cama. Ya no tenía fiebre. El color había regresado a su cara. Los doctores no lo podían creer. Lo llamaron milagro. Pero Elena sabía la verdad, y esa verdad la quemaba por dentro como hierro caliente. Los meses pasaron, luego los años. Roberto volvió a trabajar. Los niños crecían sanos.
Elena trataba de no pensar en lo que había prometido. A veces se convencía de que el brujo ya se había olvidado, que tal vez había sido solo un sueño. Pero en las noches, cuando todos dormían, ella se quedaba despierta mirando a Daniel, su hijo mayor, su niño de ojos grandes y risa fácil, y lloraba en silencio. Daniel cumplió 7 años, luego 8. Era un niño bueno, ayudaba a su mamá, jugaba con sus hermanos. Le gustaba dibujar animales en hojas de cuaderno. Soñaba con ser veterinario cuando fuera grande. No sabía nada de lo que su madre había hecho. No sabía que su vida tenía fecha de caducidad. Cuando Daniel estaba por cumplir 9 años, Elena empezó a tener pesadillas. Soñaba con don Aurelio parado junto a la cama de su hijo. Soñaba con esos ojos negros mirándola. Despertaba gritando. Roberto le preguntaba qué le pasaba, pero ella nunca le contó la verdad. ¿Cómo iba a contarle que había vendido el alma de su propio hijo? 2 semanas antes del cumpleaños de Daniel, Elena decidió volver a Catemaco. Iba a suplicarle al brujo que la perdonara, que tomara su alma en lugar de la de Daniel. Subió otra vez por ese camino de tierra, pero cuando llegó a la casa azul, ya no estaba. En su lugar solo había tierra quemada. Los vecinos le dijeron que don Aurelio había muerto hacía 1 año, que su casa se había incendiado una noche sin explicación. Elena sintió alivio. Pensó que eso significaba que el trato estaba cancelado, que Daniel estaba a salvo. Regresó a su casa más tranquila de lo que había estado en años. Le preparó una fiesta de cumpleaños a su hijo. Invitaron a los primos, hicieron pastel. Daniel estaba feliz. Sopló las velas y pidió un deseo. Elena lo abrazó fuerte, tan fuerte que el niño le dijo que lo estaba lastimando. Esa noche Daniel se fue a dormir temprano. Estaba cansado de tanto jugar. Elena lo arropó, le dio un beso en la frente, le dijo que lo amaba más que a nada en el mundo. Daniel sonrió y cerró los ojos. En minutos ya estaba dormido. Elena se quedó un rato viéndolo dormir. Luego cerró la puerta y se fue a su cuarto. A la medianoche, Elena despertó con una sensación horrible. Un frío que no venía de afuera sino de adentro. Se levantó de la cama. Fue al cuarto de Daniel. Abrió la puerta despacio para no despertarlo. Y lo que vio, la hizo gritar. Daniel estaba en su cama. Parecía dormido. Pero algo estaba mal. Su piel estaba demasiado pálida, demasiado fría. Elena se acercó corriendo. Lo tocó, lo sacudió, le gritó que despertara. Pero Daniel no despertaba. Sus labios estaban morados. No respiraba. Roberto llegó corriendo. Llamaron a la ambulancia. Pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos dijeron que no entendían qué había pasado, que el niño estaba perfectamente bien, que no tenía ninguna enfermedad, que su corazón simplemente había dejado de latir, sin razón, sin explicación. Los doctores del hospital dijeron lo mismo. Muerte súbita, escribieron en el papel. Pero Elena sabía la verdad. Esa noche, mientras lloraba junto al cuerpo de su hijo, vio algo que la heló por completo. En la ventana del cuarto, grabado en el cristal con lo que parecía ser sangre, había un símbolo, el mismo símbolo que había visto en el papel amarillo que firmó con don Aurelio. Y junto al símbolo, unas palabras. Las deudas siempre se cobran. Elena nunca le contó a Roberto lo que había hecho. ¿Cómo podría explicarle que ella había cambiado la vida de su esposo por el alma de su hijo? El funeral fue un martes. Llovió todo el día, como si el cielo también llorara por Daniel. Lo enterraron en el panteón del pueblo. Roberto no volvió a ser el mismo. Se sentaba horas frente a la tumba de su hijo sin decir nada. Pero lo peor para Elena no fue el dolor, fue la culpa. Fue saber que Daniel había muerto por su culpa, que ella había elegido salvar a Roberto sabiendo lo que iba a pasar, y aunque trató de convencerse de que no había tenido opción, de que el brujo la había obligado, sabía que era mentira. Ella había elegido, y ahora tenía que vivir con eso. Los años pasaron, pero Elena no pudo seguir adelante. Veía a Daniel en todas partes. Escuchaba su risa cuando la casa estaba en silencio.
Sentía su presencia en su cuarto vacío. Sus otros hijos crecieron. Se fueron de la casa. Formaron sus propias familias. Roberto envejeció. Pero Elena quedó atrapada en ese momento. En esa noche en que perdió a su hijo por un trato con el diablo. Dicen que Elena todavía vive en ese pueblo. Que ya es una anciana que casi no sale de su casa. Que a veces la ven hablando sola. Que menciona el nombre de Daniel una y otra vez. Y dicen que en las noches, cuando hay luna llena, se puede escuchar el llanto de un niño que viene de esa casa. Un llanto que no es de este mundo. El llanto de un alma que fue robada antes de tiempo. Y en Catemaco, los brujos siguen haciendo sus trabajos. Siguen cobrando sus precios. Porque en ese lugar donde la niebla se confunde con el humo de las velas, todavía hay personas desesperadas que están dispuestas a pagar cualquier cosa por un milagro, sin saber que algunos milagros cuestan más de lo que uno puede pagar, sin saber que hay cosas peores que la muerte.